Continuamos en UPAO Noticias y en estos tiempos de pandemia es muy reconfortante escuchar palabras de aliento, fortalecer nuestra fe. Esta segunda ola está mucho más agresiva que la anterior y es importante, repito, entonces tener siempre un mensaje esperanzador de reconciliación con nosotros mismos y de esperanza. Vamos a conversar en esta oportunidad con el padre Marco Antonio Pacherres. Él es sacerdote de la parroquia Virgen de la Puerta de Florencia de Mora, para que nos ofrezca un mensaje, una voz de justamente esperanza. ¿Cómo podemos nosotros como hijos de Dios en estos tiempos fortalecer nuestra fe y seguir luchando para no contagiarnos de esta pandemia y cómo superar momentos tan difíciles? Padre Marco Antonio Pacherres, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación para poder compartir, como bien decía usted, estas palabras que podemos entender y acoger como esperanzadoras y también un poco de reflexión para poder afrontar este nuevo episodio que nos toca de esta pandemia. Así es, padre Marco Antonio. Primero quisiera escuchar, sabemos de que Dios es capaz de todo, para Él no hay nada imposible. Podríamos entender desde esta perspectiva de que Él puede, y sabemos que así será, calmar y sosegarnos frente a esta pandemia. Esto va a pasar. ¿Qué tenemos que hacer para nosotros encontrar esa esperanza, esa paz en nuestro corazón? Mientras usted comentaba eso y un poco pensando y meditando para encontrar también esa esperanza para poderla compartir con los demás, me venía a la mente los pasajes del Evangelio en el que el Señor mostraba su poder sanador, por ejemplo, con el ciego de nacimiento, por ejemplo, con el paralítico cerca a la piscina de Siloé. Y en cada uno de esos acontecimientos hay una cosa interesante, y es el hecho que Jesús deja que la persona que pide sanación participe con su fe. Es decir, no es una imposición, no es solamente algo que él supone y lo hace, sino que le pregunta, ¿qué quieres de mí? Y el ciego le dice, Señor, que vea. Al paralítico le dice, ¿y qué quieres que haga? Y el paralítico le dice que camine. A lo que me voy a referir es el hecho de que Dios lo puede todo, pero no debemos tentar a Dios. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. No podemos simplemente decir, Señor, si tú lo puedes todo, a ver, yo no uso mascarilla, yo no respeto el distanciamiento social, yo igual hago mi vida como si no pasara nada en las aglomeraciones, sin cuidados, voy a visitar a la familia sin tener los protocolos, porque Dios me cuida, porque tengo mucha fe. Estamos tentando a Dios. Nuestra fe se tiene que materializar en la prudencia y en la caridad con el otro. Y por lo tanto, Dios nos ayuda, nos acompaña, nos va a ayudar a pasar esto, porque el Señor es capaz de poderlo hacer todo. Lo dice el Evangelio de Lucas cuando el anuncio del ángel a María. Para Dios no hay nada imposible. Pero incluso ante eso, el ángel le preguntó a María si quería ser la madre del Señor. Por lo tanto, esto va a pasar. Con la gracia de Dios vamos a poder tener el final de estas circunstancias con un corazón de gozo y gratitud, con un corazón también de rodillas, como decía Madre Teresa, para poder pedir por las almas de aquellos que han fallecido durante este tiempo, pero no olvidemos que también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, no tentar a Dios, demostrar en Dios. Ahora, es cierto, como usted dice, no hay que tentar a Dios y tampoco condicionarlo, ¿verdad? Porque a veces caemos en un estado de desesperación y empezamos tal vez a condicionar y decir, Señor, si tú me sanas o sanas a mi madre o a mi esposa o a mi hijo, yo te prometo que voy a ir de rodillas o descalzo a la Virgen de la Puerta para de esa manera expresarte mi agradecimiento. ¿Eso es válido en nuestra fe, Padre? Hay que tener en cuenta de que no es malo acercarse a Dios por una necesidad. Cuando la mujer en el Evangelio, que sirofenicia, ni siquiera judía, se acercó a Jesús, era por el interés de la curación de su hija. Cuando Jairo se acercó a Jesús fue por la curación de su hija. Cuando el mismo militar romano se acercó a Jesús era para la curación de su servidor.
No es malo acercarse por necesidad, porque en ese acercamiento descubrimos la verdad y reafirmamos la fe. Otra cosa es, como usted bien decía, el condicionamiento. Yo me acerco a Dios porque necesito sanación, porque necesito la sanación de mi madre, de mi padre, de un familiar. Pero otra cosa es decirle, si tú no lo sanas, yo no creo en ti. O si tú lo haces, entonces yo te doy esto o lo otro, porque a Dios no se le paga. Otra cosa es hacer un acto de gratitud. Señor, yo te pido este favor. Lo hagas o no lo hagas, yo te agradezco porque al menos me acerqué a ti. Y por lo tanto, creo que un corazón agradecido es aquel que quiere darle algo por gratitud y no por condición en ese sentido. Muy bien, Padre. Ahora también sabemos de que cada hijo de Dios, nosotros, vive nuestra fe de diferentes maneras. Y Dios nos acepta y nos ama así como somos, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Pero ¿qué pasa cuando sabemos que como hijos de Dios y si somos creyentes, una de nuestras deberes como hijos de Dios es participar, bueno, ahora de manera virtual, de la misa, por lo menos una vez por semana? ¿Qué tan importante es para Dios participar de ella? Y si alguien no participa de esta misa, ¿puede de otra manera expresar su fe? Yo creo que hay que tener en cuenta de que más que sea importante para Dios, es necesario para el ser humano, porque la celebración eucarística no es la norma ir a misa los domingos como una norma para hacerle un favor a Dios, sino que ahora, más que nunca, sobre todo en estas circunstancias, el ser humano necesita, creo yo, más que en cualquier otra época de la historia, encontrar paz, esperanza, encontrar un momento para poder hacer un alto a todo lo que nos rodea desde la mañana hasta la noche en esas noticias desesperanzadoras y en todo esto que nos abruma en las necesidades materiales y espirituales, para poder nuevamente sentir esa paz, o aquellas palabras que el mismo Jesús en el Evangelio de Mateo nos dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, porque yo los voy a reconfortar. Por lo tanto, ir a misa o participar de la Sagrada Eucaristía a través de las plataformas, como ya lo decía también el Papa Francisco, es evidenciar nuestra fe. Y se manifiesta la fe a través de la oración de la familia. No quiere decir que si yo oro en familia estoy reemplazando la Eucaristía. Al contrario, el ir a la Eucaristía, participar a la Eucaristía, significa que después tenemos que dar fruto de esa participación a través de nuestra vida de fe en la familia. Muy bien, Padre. Finalmente, es indudable que esta pandemia, hay detrás de ella un mensaje que Dios nos está dando como humanidad, como sociedad. ¿Cómo entender este mensaje? De repente, porque hemos perdido ese espíritu humanístico, nos hemos convertido en seres muy metalizados, individualistas, y esta es una forma de decir: recapacita, ten en cuenta de que no eres solamente tú, piensa en tu prójimo y actúa pensando en el bien común. Yo creo que ese es el mensaje desde una realidad no tanto negativista, desde el hecho de que uno ha querido hacerlo, quizás sin darnos cuenta, y esto hablando de la primera etapa de la pandemia en el año pasado, hemos caído en cuenta que habíamos entrado en un ritmo, en un vórtice de vida que nos habíamos perdido nosotros mismos. Era el trabajo, ni siquiera nos cuidábamos en nuestra alimentación, ni siquiera nos cuidábamos en nuestras horas de sueño, en nuestro tiempo para hacer también ejercicios. Es verdad que lo que estoy diciendo son cosas materiales, pero si en eso que es material nos habíamos perdido bajo esa rutina de la correría del trabajo, de las cosas que había que hacer, imaginémonos cómo estaba nuestro espíritu. Una vez que se nos hizo ese freno y en donde volvimos a caer en cuenta de lo que era necesario en la alimentación, en el reposo, en la salud, en la limpieza, también caímos en cuenta de la grave responsabilidad e importancia que tiene lo espiritual. Y algo espiritual que, como bien ha dicho usted, nos saca de nuestro individualismo. ¿Cuántas veces pensábamos antes de que era yo, son mis decisiones, es lo que yo haga, es mi vida y eso solamente me afecta a mí?
y cuando hemos podido ver después de que lo que hago con mi vida no me afecta solamente a mí, afecta a los que están inmediatamente cercanos a mí y a la comunidad. Es el ver el bien común, pero cayendo en cuenta de la responsabilidad desde la caridad en el amor a los demás. Y ese amor lo represento desde ese cuidarme y cuidar a los demás. Padre Marco Antonio Pacherres, muchas gracias por estas reflexiones que obviamente alivian nuestro espíritu, que en este momento pues requiere, necesita esas palabras de aliento, de motivación. Y como hijos de Dios debemos mantener siempre la fe, y justamente este espacio ha querido que lograr eso, ¿no? Que a través de su mensaje, de esta entrevista, podamos transmitir a nuestros televidentes, internautas, oyentes, un mensaje de esperanza, que esto va a pasar, que depende de nosotros cuidarnos y poder combatir esta pandemia que aflige a la humanidad. Muchas gracias, Padre, y estaremos atentos a una próxima oportunidad para poder seguir conversando sobre nuestra fe con usted. Muchísimas gracias también por la invitación. Muchas bendiciones para todos. Igualmente a usted, Padre. Muchas gracias. Bien, de esta manera estamos culminando nuestra presente edición. Sabemos que también hay muchos sacerdotes que están infectados, que están atravesando por una situación lamentable de esta enfermedad. Esperamos también que ellos pronto se puedan recuperar y volver a sus labores, que necesitamos tanto de su palabra como representantes de Cristo en la tierra. Termina así UPAO Noticias. Señores, cuídense mucho, mantengan su distancia física, el lavado de manos y use correctamente su mascarilla. Gracias, hasta mañana, buenas tardes.